relato psicológico de Nietzsche. Me acompaña en la mesa Daniel Ramírez Izquierdo, que para muchas personas de aquí pues, es un colaborador de la biblioteca desde hace mucho tiempo como coordinador del club de lectura en clave psicológica, un club de lectura pues, especializado en algo que tiene mucho que ver con la conferencia de esta tarde, que es el leer libros siempre desde ese punto de vista de la psicología. No en vano Daniel es profesor de psicología, profesor de psicología en la UNED, ya jubilado, y por su vida profesional también muy vinculado como psicólogo clínico a la psicología. Y bueno, entre las tantas cosas que estamos recuperando de la biblioteca, estas son todas tradiciones que recuperamos. Otra vez, porque ya Daniel ha estado aquí varias veces en la biblioteca con conferencias en las que de alguna forma se atrevía a tumbar en el diván y a retratar de un punto de vista psicológico en aquellos casos a grandes autores de la literatura. Recuerdo pues, a Lewis Carroll, que fue una conferencia muy interesante, a Ernesto Sábato también. Y bueno, y hoy se atreve con uno de esos personajes o de esos nombres que son absolutamente fundamentales en la historia de la cultura occidental, que es el filósofo alemán Nietzsche. Y es un reto enorme porque hablamos de una personalidad enormemente compleja, como yo creo que él nos irá retratando, y también porque ese momento, ese paso de la cordura a la locura de Nietzsche es uno de esos grandes enigmas sobre los que supongo que tú nos irás arrojando luz a lo largo de la conferencia, pero sobre el que largamente pues, se ha especulado, teorizado y demás. Es decir, un momento porque además tiene una fecha concreta, ¿verdad? Bueno, veremos, a lo mejor tú lo planteas otra cosa, pero hay una fecha concreta en la que se dice o se sabe que Nietzsche enloqueció o al menos manifestó su locura. Bueno, os digo que mucha gente, como Nietzsche, pues tuvo esa enorme relevancia y esa enorme importancia y repercusión a lo largo de los años en todo el mundo occidental, en la filosofía, pero son muchos los que teorizaron o especularon en torno a su figura y al porqué, ¿no? Entonces, yo conociendo a Daniel, pues seguro que hablaremos en esta conferencia de la locura, ¿no? de qué es la locura, de cuándo podemos, de cómo podemos definir exactamente la locura, cuándo podemos establecer que alguien está loco, por decir así, y sobre todo de esa línea tan fina que a veces nos separa la locura de la cordura, y también de su relación con otros términos que también invitan a pensar como la lucidez, ¿no? Y bueno, pues decía William Blake una frase que he tomado por aquí que decía: si otros no se hubiesen vuelto locos, deberíamos estarlo nosotros. Así que yo creo que por ahí, por ese camino en torno a la locura, pues va a enriquecerse la conferencia de Daniel Ramírez Izquierdo. Así que, pues, bienvenido, cuando quieras, y adelante, te recibimos por favor. Buenas tardes. Es una emoción volver después de un par de años de penales y de pesares, ¿no? Y hoy me meto con este tema, con este título, Me da la locura, un retrato psicológico de Nietzsche, que tiene que ver con la actividad que coordino en el club de lectura de los muchos clubes de lectura que hay en esta biblioteca. Esta biblioteca no solo es un edificio acogedor, ¿no?, sino que es un edificio que acoge más de 40 clubes de lectura.
que es absolutamente sorprendente, ¿no? El club de lectura es un espacio en el que nos juntamos gente para contar lo que hemos leído. Y hay clubes de lectura variadísimos, desde los clubes de lectura de niños pequeños hasta los clubes de lectura en inglés. Hay 2 clubes de lectura en los que solamente se habla inglés, ¿no? O un club de lectura en el que solamente se habla francés. Hay un par de clubes de lectura de historia, hay un club de lectura de ensayo, y hay clubes de lectura, digamos, que no tienen adjetivo, ¿no? El que yo coordino sí que tiene un adjetivo, que es club de lectura en clave psicológica. Leemos los mismos libros que leen el resto de clubes de lectura, de los habituales, tenemos novelas, pero lo diferencial de nuestro club de lectura es que a los personajes que admiramos o que odiamos de los libros que leemos los ponemos en el diván y les preguntamos por qué hacen lo que hacen, por qué odian como odian, por qué aman como aman. Y de ese trabajo en el club de lectura han salido pues, Jorge, el director de la biblioteca, que tengo que agradecerle siempre que esté a mi lado, que me da tranquilidad. Me da tranquilidad porque es una persona reposada, ¿no? Que sabe escuchar y que sabe hablar muy bien. Y tengo que darle las gracias de acogerme. Que se me había olvidado que aquí tenía puesto principio de agradecimiento, se me había pasado. Y las primeras gracias a Jorge, el director de la biblioteca, y a la biblioteca, ¿no? Y después 2 agradecimientos más, no voy a agradecer a más. El de mi amigo Ramón, que me ha ayudado a hacer la presentación, que está ahora grabando para subirlo como otras conferencias que las ha subido a su página de internet, y a mi hijo Daniel, que también me ha ayudado un poquito en la presentación. También agradezco la presencia de todos vosotros. Y decía que esta conferencia y otras más tienen que ver con lo que hemos hecho, con lo que hacemos habitualmente en el club de lectura. Y Jorge ha hecho mención a alguno de las conferencias anteriores. Y recuerdo alguna otra, por ejemplo, estuve comentando 2 novelas de una escritora que se llama Marta Sanz. 2 novelas que son autobiográficas y que son un ejemplo clínico clarísimo de hipocondría, ¿no? Y también otro personaje literario, porque esta no solamente es que era la autora, era también el personaje de las novelas, que se llamaba igual que la autora, que era escritora como la autora, que había nacido en la misma fecha, era ella misma, pero era un personaje literario. No era un libro de memoria, sino que era una novela. Y también la última referencia, ¿no? Al protagonista de la novela de Nabokov, Lolita, que el protagonista no es Lolita, ¿no? Es Humbert Humbert, el que la secuestra y el que está abusando de ella durante un año, ¿no? Aquella conferencia se titulaba Anatomía de un pederasta, el análisis de un pederasta como es un pederasta de libro. Hoy, el tema de hoy, el hablar desde el punto de vista psicológico de Nietzsche, que Nietzsche fue un filósofo, yo no voy a hablar, esto no va a ser una presentación filosófica, en todo caso será la visión que tiene un psicólogo de un filósofo y de una persona y de un personaje como este tan especial. Y el tema se me ocurrió después de haber leído un libro en el club de lectura, lo leímos hace más de un par de años. El libro se titulaba El día que Nietzsche lloró. Y ahí es una ficción literaria, aunque está bien situado
en la época, bien situado el personaje, porque sale un médico que se llama Joseph Breuer, que existió, y sale Freud, que también existió, y también sale Nietzsche, que también existió, pero salen como personajes literarios, no salen como personas reales, sino como personajes literarios, ¿no? Lo que voy a contar ahí no tiene nada que ver con la novela, aunque sí que tiene que ver con la novela el hecho de escoger un personaje como Nietzsche, ¿no? Que es la fotografía esa que se ve ahí. Ese fue Nietzsche, ¿no? Y yo voy a intentar hacer hoy un retrato psicológico, aunque ya ha habido por lo menos dos retratos, uno pictórico, que aunque es pictórico es un retrato psicológico, que es este, el retrato que le hace Edvard Munch, el pintor noruego, el pintor, por ejemplo, del Grito, que se nos suena a todos, ¿no? Y este lo pinta en 1909 por ahí, ya hacía 9 años que había fallecido Nietzsche, ¿no? Él no conoció nunca a Nietzsche, pero fue un ferviente seguidor de las teorías de Nietzsche, ¿no? Porque, bueno, este es un retrato psicológico en el que se ve a él apoyado en el pretil de un puente, más o menos, como el retrato del Grito, y se ve al fondo una iglesia pequeñita. Nietzsche, ya lo veremos, ¿no?, que fue hijo, nieto y cuñado de pastores protestantes, y él estaba predestinado a seguir siendo un pastor protestante. Y a partir de la adolescencia marcó una distancia radical, no solo una distancia, sino una crítica tremenda al cristianismo. Otro retrato psicológico es este, el que hace Hermann Hesse en su libro El lobo estepario, que nos muestra un personaje que es el personaje de Nietzsche en sus 10 últimos años de vida, ¿no? Que vive como filósofo errante de tensión en tensión, fundamentalmente en localidades del sur, ¿no? En Niza, en Turín, en Génova, en Venecia, en Roma, en Sorrento, ¿no? Que él vive en esos lugares huyendo del frío. Pues el protagonista de esta novela de Hermann Hesse, el lobo estepario, también es un personaje que, como Nietzsche, vive de tensión en tensión y con 2 maletas llenas de libros, ¿no? Esta es la portada del libro que os mencionaba que habíamos leído, el día que Nietzsche llegó de Villalobos. Bueno, voy a hacer en la primera parte de la conferencia voy a hacer un recorrido casi cronológico por la vida y por la obra de Nietzsche. Y la segunda parte de la conferencia va a ser un análisis, primero de cómo nos estructuramos psicológicamente. El segundo punto de esa segunda parte será cómo nos desestructuramos, cómo nos volvemos locos. Y en tercer lugar, el caso Nietzsche. Bueno, voy a empezar por el repaso por la vida y por la obra de Nietzsche. Y lo voy a hacer casi cronológicamente, ¿no? Voy a poner en el frontispicio de la transparencia voy a poner un año y voy a indicar algunas cosas de ese año, o por lo menos de esa época, 1844. Nace el 15 de octubre en una pequeña localidad alemana, Rechten. Su padre, Karl Lubick, era un pastor luterano.
como también era un pastor luterano su abuelo paterno. Su madre, Francisca Oeller, tiene un hermano que también es pastor luterano. Y su hermana, Elizabeth, tiene un tercer hermano, un segundo hermano, pero muere con 2 o 3 años. Y es una persona irrelevante. Su hermana sí que tiene importancia. Su hermana, que nace 2 años después de él, en 1846, y muere 35 años después que él, en 1935. En 1849, con 5 años escasos, no los tiene, cuando muere el padre, se muere el padre. Se muere el padre y esto supone un cambio radical en el estilo de vida. Para empezar, tiene que dejar la casa parroquial donde vivían y se traslada a otra localidad, a Hamburgo. Ahí, en esa nueva casa, en ese nuevo hogar, conviven muchas mujeres con él, con Friedrich Nietzsche. Convive su hermana, que es 2 años menor, Elizabeth, su madre, Francisca, su abuela materna y 2 tías paternas, ¿no? 5 mujeres y él. De 1854 a 1858, es decir, de los 10 a los 14 años, va a una escuela Dom Sinasium, y a los 10 años, cuando entra en la escuela, ya había escrito una novela y 2 obras de teatro que además las había representado en el colegio junto con su hermano. Esta precocidad en la escritura no se va a terminar ahí, va a seguir escribiendo a lo largo de su vida, sobre todo al final de su vida, de una manera compulsiva. El siguiente sitio donde va a estudiar, que es el internado en Forta, que es una institución pedagógica de grandísimo prestigio y de una antigüedad notable. Su fundación es del siglo XV o XVI. Y la imagen que hay es el edificio actual de Forta. En 1864, por consejo de la familia, se matricula en la Universidad de Bonn en la Facultad de Teología. Y ahí está solo 6 meses estudiando teología, porque lo dejan, le empiezan a convencer los estudios religiosos, ¿no? Y se pasa dentro de la misma universidad a la Facultad de Filología clásica, fundamentalmente griego, latín y hebreo. Y al año siguiente, en 1865, de 1865 a 1869, estudia Filología clásica en la Universidad de Leipzig. Pongo ahí, visita un prostíbulo en Colonia. Lo pongo porque es un hecho que ha tenido cierta relevancia a la hora de interpretar su locura, sobre todo a la hora de interpretar su locura desde el punto de vista médico. Porque el diagnóstico que se le hace cuando la locura irrumpe en su vida, le hacen el diagnóstico de parálisis general, como consecuencia de la última fase de una infección de sífilis. Por eso lo pongo ahí. En 1865 visita un prostíbulo. Él lo cuenta en uno de sus libros de memorias, porque él escribe sus memorias prácticamente a lo largo de toda su vida. Con 10 años ya tenía 10 años de vida, pero le dieron material suficiente para
a los 10 años también escribió. Y en este libro de Memorias Posterior cuenta el incidente de la visita al prostíbulo, que mi amigo Ramón dice, vamos a poner una fotografía de prostitutas de Colonia, porque aunque él estudiaba en Leipzig, pero van a Colonia, prostitutas de mediados del siglo XIX. Y el relato que hace él puede servirnos como imagen orientadora de lo que se pudo encontrar, ¿no? Él allí estaba muy azorado, ¿no? Lo cuenta, ¿no? Y como aquí había un piano, y él era un estupendo músico, un muy buen músico, ¿no? De hecho, él escribió muchos libros, pero compuso muchísimas piezas sinfónicas, corales, para piano. Y ponía ese acontecimiento de la visita porque tiene que ver con la hipótesis de que su locura fue la última fase de una infección sifilítica, ¿no? Aunque hay ciertas cosas que tiran por tierra eso, ¿no? Que entre que eclosiona la locura y la infección, si es que es en esa época, pasan tantos años que parece imposible que haya estado latente tantísimos años, ¿no? 20 o 30 años la infección, además no tiene otros signos propios de la última fase de la infección sifilítica. Pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Como también digo que en 1866, en la Semana Santa de 1866, que va de vacaciones a su casa, empieza se niega a ir a la iglesia. Se niega a ir a la iglesia y eso es un drama para su familia que estaba rodeado de pastores luteranos y de estudio de la teología. Eso fue un auténtico mazo. En 1867 le llaman para hacer el servicio militar, va a hacer el servicio militar y ahí tiene un accidente con un caballo, se cae un caballo y le licencian y vuelve otra vez a la universidad. Y en 1868, que se ve ahí reportado, conoce a Wagner. Richard Wagner era un músico, pero era una personalidad de la cultura alemana. Y él se presentaba a Wagner y Wagner era reconocido porque había leído ya alguna cosa de él. Él por aquel entonces tenía 21, 22, si es en 1866 pues tendría 22. Pero ya Wagner, digamos que le recibe como alguien a quien conoce por sus escritos. En 1869, que tiene 24 años, a principio de ese año, la Universidad de Basilea le ofrece la carrera de filología clásica. Acaba de terminar la carrera, no tiene hecha la tesis doctoral, ¿no? Pero tiene tal prestigio que la Universidad de Basilea, por donde han pasado gente ilustrísima en el campo de la filosofía, de la historia, de la lingüística, y otras disciplinas, ¿no? Le ofrece esa cátedra y él la acepta. Y está 10 años, de 1869 a 1879, está desempeñando la cátedra de filología clásica. En 1870, un año después de iniciar su tarea docente, se alista como enfermero
en el ejército prusiano, en la guerra con Francia, la guerra franco-prusiana. Y se alista como enfermero porque las autoridades académicas no la autorizan que esté en el frente de batalla. No la autorizan que esté en esa situación de tirar tiros y matar o ser muerto. En esta aventura bélica, pues tiene todos los achaques de salud que uno puede imaginar, ¿no? Porque él recoge los heridos, recoge los muertos y le contagian un par de enfermedades que utilizó la tecnología de aquel entonces. Le diagnosticaron una disentería grave y una difteria, que a fin de cuentas pues son problemas estomacales y problemas respiratorios. ¿Correcto? Me lo dice un médico que más o menos. Y le dan, que esto sí que es interesante para su devenir posterior, le tratan con nitrato de plata, opio y enemas de ácido tánico, con lo que ni le resuelven los problemas, pero le fastidian la salud para toda su vida. Él ya nunca más disfrutó de buena salud, padeció de problemas estomacales, dolores de cabeza y también problemas visuales. La última etapa de su vida estuvo prácticamente esa es la Universidad de Basilea. En Basilea hizo una serie de amigos que los mantuvo a casi toda su vida, ¿no? El primero de ellos, el que más influencia tuvo, fue Richard Wagner. Richard Wagner, que vivía en un palacete cerca de Basilea, en Tlemcen. Ahí, por la amistad inicial que había tenido y por los contactos posteriores, Nietzsche le hizo numerosas visitas, que era prácticamente montarse en un tren y media hora de tren, y estaba en casa de Wagner. Y Wagner le deslumbró, no solamente le deslumbró su música, también le deslumbró su manera de ser, su manera de comportarse, muy teatral. Aunque la afinidad con Richard Wagner, la admiración a Richard Wagner se terminó con los tiempos, ¿no? Se terminó por dos cuestiones, ¿no? Porque Wagner era muy alemán y Nietzsche nunca se sintió bueno. Fue muy crítico con la cultura alemana y los nacionalismos en general no le sentaban bien, pero en particular no le sentaban bien el nacionalismo alemán, que después con los tiempos los nazis utilizaron parte de su filosofía para apoyar sus tesis. Bueno, por un lado se distancia por el nacionalismo alemán de Wagner. También se distancia por el cristianismo de Wagner, ¿no? Decía que sus óperas parecían ceremonias litúrgicas. Y en tercer lugar, le distanció el antisemitismo. Nietzsche no era, ni mucho menos, un antisemita. Y Wagner, por lo menos, se ha hecho utilización de su música como estandarte del antisemitismo. Otro amigo que hizo en esa época fue Jacob Burckhardt, que era catedrático de historia en Basilea.
Offerbeck, que era catedrático de teología, con el que tuvo una amistad más personal que con Burkhardt, porque era el amigo, el confidente, el al que le pide que administre sus bienes, porque era un desastre administrándose. No tenía una facultades para administrarse los suyos, para escribir sí, pero para administrarse sus dineros, que eran escasos. No tenía mucha habilidad, y Frank Offerbeck fue el amigo que estuvo siempre al lado de él hasta en los últimos momentos de su cordura. Y otro amigo suyo, Peter Gast, que era el seudónimo que Nietzsche le puso, porque realmente se llamaba Johann Heinrich Kesselitz, que era músico y que también fue alumno de Nietzsche. En 1872, que todavía en la etapa de la asamblea, escribe el primer libro importante, ¿no? que se titula El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Y ahí he puesto la portada de la primera edición alemana de este libro. Este libro es un libro fundamental, ¿no? Que lo escribió con la intención de congraciarse con los filólogos. Como no tenía tesis doctoral, como el doctorado suyo fue un reconocimiento de méritos académicos, pero no como una tesis doctoral, pues él se sintió la necesidad de hacerse un hueco dentro del campo de la filología clásica. Y escribe este libro, ¿no? El nacimiento de la tragedia, con un subtítulo en el espíritu de la música. El nacimiento de la tragedia. A veces en algunas traducciones viene como el origen de la tragedia. Y analiza la psicología del pueblo griego. Dice, en la Grecia clásica, que sirve para hablar de la Grecia clásica y para hablar de cualquier pueblo, conviven dos principios que son contradictorios entre sí, pero en la Grecia clásica conviven, ¿no? A uno le llama lo que procede del dios Dionisio. El dios Dionisio propone pues, el disfrute de la vida. Y como contraposición de eso está el mundo que procede del dios Apolo, que es lo que nos propone el dios Apolo, es lo contrario que propone Dionisio, ¿no? Dionisio propone disfrutar de la vida, ¿no? Y Apolo nos propone comprender la vida. Y dice, esos dos principios contradictorios, pero que conviven armoniosamente en la Grecia clásica, dice, se ve perfectamente en las tragedias de estilo, ¿no? Ahí esos dos principios conviven. Pero en la segunda parte de su libro dice, pero hay un autor, él lo centra en Sócrates, pero bueno, Platón. Dice, Sócrates, eso que había convivido armoniosamente, esos dos principios contradictorios entre sí, que habían convivido armoniosamente en Sócrates, y añadido Platón, pues se separan radicalmente. Cuando, por ejemplo, Platón, en el libro séptimo de su República, nos propone una cosa que se llama el mito de la caverna, para explicar cómo entendemos las cosas. Y dice, hay una caverna, es un mito, para explicar una cosa, como si fuese un ejemplo. Hay una caverna y tiene una entrada. En la entrada de esa caverna hay una hoguera que da luz, y en el fondo de
de la cueva están unos hombres encadenados, de tal manera que solo pueden ver el fondo de la cámara. Dice, y delante de la hoguera esa pasan las cosas, ¿no? Pasan los animales, pasan las plantas, pasan todas las cosas, y eso se refleja como si fuese un aparato de cine, ¿no? Una máquina de cine de proyectar, cuando antes existían las máquinas esas de proyectar cine, ¿no? Que había un foco que te reflejaba en una pantalla las imágenes. Y dice, hay dos cosas en la vida, ¿no? Las imágenes, ¿no? Y la realidad, ¿no? La imagen de un caballo y el caballo que se proyecta su sombra al fondo del agua. Dice, y hay dos realidades. La realidad real, que es el caballo, y la realidad ficticia o la realidad ideal, que es lo que se proyecta. Dice, eso que se proyecta no tiene una entidad por sí mismo, la tiene en tanto que es la sombra de un caballo. Entonces, separa lo que es la realidad de lo que es el mundo de las ideas. Y es por lo que dice, hace un flaco favor a la filosofía Sócrates de Platón cuando marca esa diferencia radical entre lo que es la realidad y lo que es el mundo de las ideas, el mundo ideal. Y hace esa crítica que después, en el resto de sus obras, va a seguir profundizando en esta cuestión. En esta cuestión de la crítica a esos dos mundos, el mundo real y el mundo ideal. Otro libro que escribe en esta época de profesor, en 1878, escribe un libro que se titula Humano, demasiado humano. Un libro para pensadores libres. Y también ahí pongo la portada de la primera edición en alemán. Este es un libro diferente al anterior, muy diferente, porque es un libro de aforismos, de frases muy cortas y no conexionadas entre sí. Es el último libro que escribe como profesor en Basilea y en él ya marca una distancia con el que había sido su guía espiritual en esta época, que fue Pablo. Y también marca una distancia con un filósofo que le había deslumbrado en años anteriores, que fue Schopenhauer. En 1879 a 1889, hay un fallo que tuvo abajo en 1889, jubilación por enfermedad. Es en 1879 cuando se jubila por enfermedad. Él está permanentemente enfermo. De hecho, tiene que recurrir a su hermana Elizabeth, que vive pues, a unos cientos de kilómetros de donde él vive. Reclama frecuentemente su presencia para que le venga a echar una mano, porque no puede con los vómitos, no puede con los dolores de cabeza. Y en la etapa en donde había estado como profesor de Basilea. Pero en 1879 le jubilan por enfermedad. Tiene 35 años. Ha estado 10 años como profesor, 10 o 11 años como profesor, y con 35 años le jubilan con una, digamos, pensioncilla. Sería como casi de las no últimas. Sí, porque... y además se daba por un tiempo limitado, 6 años de jubilación.
Entonces empieza una etapa muy interesante. Esta etapa, de 1879 a 1889, que es la etapa en la que él lleva una vida de, digamos, de filósofo errante, que vive de pensión en pensión, pensiones de bajísima calidad, porque tiene poco dinero, tiene que comer todos los días, y de los libros que va escribiendo apenas vende. Por ejemplo, un libro que lo vamos a ver un poco después, Así habló Zaratustra, de la cuarta parte hace una tirada de 40 libros pensando que sus amigos lo van a comprar y solamente vende 10 euros. Y que es los libros no le producían dinero y vivía de la pensión que le había asignado a la Universidad de Basilea. Y empieza esa etapa en la que está en distintas ciudades, que antes se mencionaba. Ciudades que en invierno eran del sur y en verano él se iba a una localidad suiza, Sils-Maria, que es una ciudad alpina y que esta es limítrofe con Italia. En esta época, en estos 10 años, así como en la etapa, en los 10 años que está como profesor de Basilea, solamente escribe 2 libros. En esta época escribe muchos libros, muchísimos. Prácticamente escribe un libro cada año. Aurora, que es un libro que se titula así, lo publica en 1881, en 1882 escribe otro libro que se titula La Ciencia. De 1883 a 1885 publica los 4 libros de Así habló Zaratustra. Y en 1886 escribe un libro que se titula Más allá del bien y del mal. Y el último año de su etapa cuerda, en 1888, en ese año escribe 5 libros. En el caso de los ídolos, o como filosofar a martillazos, el caso Wagner, el anticristo, la voluntad de poder y Eceo. Eceo como es el último libro suyo, que después me voy a detener un poco en el análisis de él porque nos ilustra la eclosión de la locura. Aquí está la primera edición de ese libro que os decía, Así habló Zaratustra, que es un libro en el que va a sacar sus tesis fundamentales. Sus tesis fundamentales están relacionadas con la manera de escapar por la locura. En este libro, Así habló Zaratustra, marca las tesis fundamentales, los conceptos fundamentales, que son la idea de la muerte de Dios, el superhombre, el eterno retorno y la voluntad. No voy a hacer una explicación extensa de esto, mínima, ¿no? Para tener una idea de lo que Nietzsche nos quiso decir con estas ideas. Cuando habla de la muerte de Dios, él hace referencia, hace una crítica exacerbada al cristianismo, porque dice, el cristianismo ha hecho demasiado énfasis en la otra vida y se ha olvidado de esto. Así como criticaba a Sócrates, que decía, ha hecho demasiado énfasis que lo importante en el mito de la caverna que antes decía, cuando dividía la realidad en dos cosas diferentes, ¿no? Lo que es la realidad y lo que es la representación de la realidad. Y decía, la representación de la realidad tiene sentido porque hay una realidad.
Y Nietzsche dice, no es necesaria que haya otra vida para que se entienda esta vida y podamos disfrutar esta vida. Y la idea de la otra vida es una forma de alejarnos de la realidad, de esta vida. En ese razonamiento es donde hay que escribir el tema este de la idea suya de la humanidad. Otra idea de él, de la que hace uso, bueno, de la que hace abuso el nazismo, es el concepto de superhéroe. No tiene nada que ver el superhombre de Nietzsche con el superhombre de los nazis. De hecho, hay una cosa de Nietzsche, hay una frase de Nietzsche que dice: yo soy igual que mi enemigo. El nazismo marca una diferencia radical entre lo que soy yo y lo que es mi enemigo. Es algo irreconciliable. Pues el superhombre es el que puede tener una moral sin necesidad de Dios. El eterno retorno. El eterno retorno es un poco complicado explicar esto, ¿no? Para poderlo entender. Por eso voy a utilizar lo que Freud dice a propósito de esto, aunque no lo llama el eterno retorno, lo llama la conclusión a la repetición, un libro de 1920 que se titula Más allá del principio del placer, ¿no? Que resuena a un libro de Nietzsche que es Más allá del bien y del mal. En ese libro Freud dice que hasta ese momento en su vida, estoy hablando de 1920, en el que Freud y toda la sociedad europea está viviendo las consecuencias de los desastres de la Primera Guerra Mundial. Y Freud lo ve en los pacientes. Y los pacientes que reciben están en contradicción de lo que había sido su manera de ver la condición humana hasta ese momento. Freud decía hasta ese momento que lo que nos mueve, lo que es el motor de nuestras vidas, es la búsqueda de la satisfacción o la huida del malestar. Eso es el motor que nos mueve. Y resulta que empieza a encontrarse con unos pacientes que ese principio se tambalea. Porque hay pacientes que no buscan la satisfacción, no buscan huir del malestar, sino todo lo contrario. Los pacientes que repiten el malestar. Lo que ahora llamaríamos un trastorno postraumático. Es decir, él estaba viendo la gente que había sufrido los horrores de los bombardeos, los horrores de las trincheras, los horrores de la guerra. Y esa gente, en vez de huir de aquello, ese principio que pensaba que era fundamental en la vida de los seres humanos, es buscar la satisfacción, ve que lo que repite no es algo satisfactorio, sino algo traumático. Entonces, el eterno retorno, que es siempre de lo mismo, Freud lo acota más diciendo que lo que repetimos siempre es lo traumático. Dicho popular, el ser humano es el único animal que enloquece siempre la misma vez, que va a repetir siempre ese proceso. Y por último, la voluntad del poder. La voluntad del poder que Nietzsche no termina de definir, no deja infinidad de notas, como para escribir 20 libros sobre este tema, pero no hay un libro que se titula así, aunque después las notas esas se convirtieron en un libro titulado La voluntad del poder. Y la voluntad del poder es la que presenta a aquel ser que no tiene obstáculos para... Bueno, aquí pongo amigas de amores. Tuvo muchas amigas, ¿no? Por ejemplo,
Malvina Mombay-Sento, ¿no? Que es esta mujer que era 28 años mayor que Nietzsche, era prácticamente una madre para él, ¿no? Era una noble alemana riquísima, tenía palacios en Sorrento, en Roma, y le invita a pasar un veraneo en dos de sus palacios, en Sorrento y en Roma, ¿no? Y ahí conoce a otra persona que vamos a ver después, que fue muy importante en la vida de Nietzsche, en la vida sentimental, que fue esta, Andrea Salomé. Una mujer guapísima, una mujer intelectualmente más atractiva todavía que físicamente, ¿no? Que con el tiempo fue una de las iniciadoras del psicoanálisis, ¿no? Y que tuvo una vida amorosa muy liberal. La conoció en ese veraneo de 1872 entre Roma y Sorrento, ese veraneo en el que él quedó deslumbrado al principio por la vida y después por su formación intelectual y su actitud ante la vida. Ella era rusa y los apellidos los toma de su marido. Esta mujer deslumbró a Nietzsche hasta el punto que la propuso en matrimonio y ella lo rechazó. Y ese rechazo le hizo medio. Otra mujer fue Cosima. Cosima era hija de Franz Liszt, que sería Cosima Liszt, el músico, el pianista, y Cosima Wagner fue su mujer, con la que tuvo una larguísima relación platónica, pero amorosa. Estaba platónicamente enamorado de esa mujer. Y yo pienso que cuando iba a visitar a Wagner, iba a ver a Cosima. Meta von Salz. Esta era una feminista suiza que tiene relevancia porque es con la que pasa el último veraneo Cuervo en 1888 y con la que realiza paseos y largas conversaciones en ese pueblecito suizo de Sils-Maria. Meta von Salz también era una feminista suiza muy adinerada, hasta el punto que cuando ya muy enfermo deciden cambiar de casa en donde está, en Hamburgo, y para trasladarse al Weimar, pues quien compra una casa, diríamos, un chalet espléndido, quien lo compra es Meta von Salz. Y esta fotografía, que es una fotografía de 1872, en la que está ella, Andrea Salomé, con un látigo. Hay una especie de carro, y están los dos amigos, Paul Reh, que era un filósofo alemán, y Nietzsche. Y esto es una fotografía real, los del fracaso, de la desilusión que le produjo el rechazo de Andrea Salomé, viene una actitud misógina, ¿no? Tiene una frase que le escribe a su amigo Offerberg, que dice: vas con mujeres, no te olvides de nada. Ya indica cuál era por lo menos en parte, porque también tiene otras frases que dirían casi lo contrario, ¿no? Pero su vertiente misógina, ¿no? Que seguramente
procede de ese fracaso. Bueno, la extensión de su pensamiento. ¿Qué pasa con ese autor de libros que apenas vende? Pues tiene la suerte de encontrar a un divulgador excepcional. Jos Brandes, que es este, que era un intelectual danés que en 1888, en la primavera de 1888, da 2 conferencias sobre el pensamiento de Nietzsche en la Universidad de Copenhague, y eso fueron unas conferencias con muchísima asistencia, muchísima, cientos de personas. Y esto es el germen de la extensión en principio por los países nórdicos, ¿no? Y también en España, ¿no? A este, que era un intelectual, un escritor, uno de sus lectores españoles fue Miguel de Unamuno, ¿no? De este autor. Y la fama de Nietzsche empieza cuando Nietzsche está a punto de eclosionar su locura. Otro, Munch, que también es un pintor noruego del que hacen esa pintura que hemos visto al principio, y Munch también es un acérrimo seguidor de Nietzsche, como también lo es Ibsen, como también lo es Springer, y como también lo fue Sigmund Freud, ¿no? Ya ha puesto ahí una referencia a la vinculación de Freud con Nietzsche cuando ha hablado del eterno retorno y la compulsión a la repetición, ¿no? Sigmund Freud tiene unas palabras muy interesantes cuando en 1900, ¿no? Que es el año de Nietzsche, va a comprar las obras completas de Nietzsche. Le escribe a un amigo, dice que espera encontrar las palabras para mucho de lo que permanece mudo en mí. Porque en algunos aspectos Nietzsche fue para Freud quien le abrió el campo de la psicología y de determinados conceptos filosóficos y psicológicos. Otra gran divulgadora de su pensamiento fue precisamente su amada, Lou Andrea Salomé, ¿no? Lou Andrea Salomé, que a lo largo de su vida escribió numerosísimos artículos sobre el pensamiento de Nietzsche y sirvió para extender su pensamiento. Pródromos. Esta palabreja indica lo que antecede una enfermedad, ¿no? Sin ser todavía enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los pródromos de la locura de Nietzsche? Que empiezan a aparecer en 1888, ese último año de lucidez, ¿no? Y pongo ahí verano en Cismaria. Ese verano lo pasa con Metaforsalis, ¿no? Pasa los paseos normales, ¿no? Cada uno en su casa, ¿no? Y comenta Metaforsalis, dice: he visto a Nietzsche diferente, más triste que la había visto nunca. Triste, diferente, ¿no? Esa tristeza, esa diferencia va eclosionando. Ese año de 1888, escribe desaforadamente, ¿no? Escribe 8 libros, pero escribe cientos de cartas. Y sobre todo hay un libro en esa actividad que casi diríamos que tiene caracteres patológicos, casi diría yo que era una actividad maníaca, ¿no? Esa actividad sin freno.
y casi sin dirección. Pues ese último libro, Ece Homo, que es un libro que pretende ser autobiográfico. No solo autobiográfico, sino ser una especie de guía de sus libros, ¿no? Pero es un libro que es claramente de alguien que está abriendo la puerta de la locura. Pero este libro lo comienza el 15 de octubre, que es la fecha de su 44 cumpleaños, y lo finaliza 21 días después, el 4 de noviembre, que casi no le da tiempo a uno a copiarlo, ¿no? Y lo escribe. Pero es que había escrito 4 libros más ese. Este es el último, que escribe, digamos, ya en el portal de la en el prólogo de este libro dice que se encuentra, y esta frase la subraya, ¿no?, en una soledad inmensa. Ese pensamiento suyo, eso que hemos visto ahí en 4 pinceladas, le conduce en este momento a esa soledad inmensa. Está solo, completamente solo. La soledad no es que no estuviese acompañado, es que estaba solo. Ya terminaré indicando que entiendo con esa soledad de la locura. Y vamos a ver algunos de los y ahora no, porque si no voy a explicar demasiado. Hablar de este libro, simplemente decir que es un libro en la que muestra una megalomanía patológica. Por ejemplo, uno de los capítulos dice: ¿por qué soy tan triste como soy? ¿Por qué escribo unos libros tan buenos? ¿Por qué soy el mejor psicólogo del mundo? Son varios de los títulos de los capítulos que va diciendo. Y muestra el principio de un delirio, ¿no? ¿Qué es un delirio? Desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista vulgar del término. El delirio es una idea, digamos, que extravagante, pero tiene que ver con el sujeto. Una idea, por ejemplo, soy Dios, que también lo dice. O soy el hijo de Julio César. O soy hijo, son frases de este libro de César. O soy hijo de un noble polaco. En el derrumbamiento de la locura, ¿no?, como en el hundimiento de un barco, ¿no?, la gente no se monta en otro barco, ¿no?, se agarra a lo primero que hay por ahí, una tabla, ¿no? Y esa tabla es la tabla de salvación, ¿no? No es otro barco, pero es la tabla de salvación. El loco que se le ha hundido lo quiere hasta ese momento, ya no sabe quién es su padre, por eso dice: soy hijo de Julio César, o puedo ser el descendiente de un noble polaco. No solo pierde la identidad, sino que pierde también la tarea y el tipo de relación que ha establecido con los demás. Y ahí ocupa ese lugar el delirio. El delirio que dile tú a un náufrago que la tabla de sal no tiene consistencia, se va a agarrar con todas las fuerzas. El loco se agarra con todas las fuerzas al delirio. No le puedes cuestionar eso que está diciendo él, no sé, es imposible desmontar el delirio por el razonamiento, porque es a donde se agarra. Pero ese delirio tiene una falla fundamental, que es que no le sirve para establecer un vínculo social. Esto de manera general.
y a Nietzsche no le sirve para consolidar el delirio. Ese delirio aparece en las numerosísimas cartas que escribe en esos últimos meses y en este último libro de manera fundamental. Pero no le sirve para seguir con el delirio. El delirio no le impide la lectura. Vamos a ver el desencadenamiento final. Esta es una fotografía donde veraneaba él en Sils Maria. El desencadenamiento de la locura y el derrumbe psíquico que dura desde finales de 1888 hasta el verano de 1900 que fallece. Y la locura suya, que desde el punto de vista técnico, pues podemos decir que fue un brote esquizofrénico. Este brote, como su nombre indica, es algo que irrumpe, sin aparentes preámbulos o antecedentes. Es en la mañana, el desencadenamiento es en la mañana de 1800, de la mañana del 3 de enero de 1889. Él sale a pasear en Turín, sale a pasear y ve una escena. Ve a un señor que está maltratando, que se agarra al caballo para defenderlo, y en ese momento colapsa, pierde conocimiento y ya entra más por la puerta. En ese momento había escrito numerosísimas cartas a sus amigos y hay uno, Frank Offerberg, que recibe esa carta diciéndole cosas delirantes. Le dice que es un príncipe que está organizando una convención de príncipes europeos, y le escribe al rey de Italia diciendo que nos tenemos que tratar de tú a tú. Bueno, pues ese amigo Frank Offerberg, que era profesor en Basilea, acude rapidísima, porque recibe la carta en esas fechas, el 3 o el 4 de enero, y el día 8 de enero, estamos hablando de 1889, en la que los medios de transporte no eran los de ahora, ¿no? Pues en 5 días va allí y ve el panorama. El panorama estaba en la pensión donde estaba hospedado y estaba, gritaba, aullaba, cantaba y bailaba desnudo, ¿no? Y dice, bueno, a este hombre hay que llevarle a un sitio para que lo atiendan de manera correcta, ¿no? Le lleva a la clínica, se lo lleva a Basilea, un viaje muy peculiar, ¿no? Porque en ese momento tenía el delirio que era el emperador y que le dicen que hay que trasladar la corte a Basilea y tienen que trasladar al emperador para sacar la corte allí, ¿no? Y le llevan por ese engaño, medicado con calmantes, los calmantes de la época. Y bueno, allí en la clínica psiquiátrica URIP de la Universidad de Basilea le hacen un primer diagnóstico, que ya no se modifica nunca más, ¿no? Que es parálisis progresiva como fase final de una sífilis, ¿no? Se lo diagnostican ahí en Basilea. Offerberg se lo dice a su madre, a Francisca Oeder, ¿no? que su hijo está en esa situación, e inmediatamente la madre viene el 13 de enero. Llega a Basilea y hace las gestiones para llevarse. Se lo lleva a una localidad próxima a donde ella vivía, que era Jena o Jena, y lo va a ver uno de
psiquiatras más prestigiosos, o por lo menos va a la clínica de uno de los psiquiatras más prestigiosos de la época, Binswanger, ¿no? El doctor Binswanger. Pero ese no le lee otro de sus ayudantes y mantiene el diagnóstico que trae, ¿no? La madre se va a vivir a Jena y allí se compra un apartamento para estar cerca de él, consigue sacarlo de vez en cuando a pasear, pero en un par de paseos se le escapa, se le desnuda y por temor a que lo ingrese en una institución más cerrada, se lo lleva con ella a Hamburgo y vive con ella hasta que fallece. Hasta que fallece ella fallece en 1897. Pero quien se hace realmente cargo de él es su hermana Elizabeth. Su hermana Elizabeth, que por aquel entonces, cuando enloquece Nietzsche, está residiendo en Paraguay, ella, en un negocio racista, ¿no? Su marido y ella fundan una colonia en Paraguay para preservar la pureza de la raza alemana, la raza teutónica. Ese negocio es una ruina y el marido se suicida en 1890 y ella vuelve a Europa un par de años después, en 1891-92 vuelve y se va a vivir con su madre y con su hermana. Y ella ve el negocio que está suponiendo la venta del libro de su hermano. Mientras en su vida acuerda no había recibido prácticamente ni un marco de sus libros, la venta de libros fue absolutamente espectacular, ¿no? Hasta el punto que, por ejemplo, en todos los soldados militares de la Primera Guerra Mundial llevaban en sus mochilas un ejemplar de Así habló Zaratustra, ¿no? Eso ya os podéis imaginar los millones de marcos que le supuso. Era eso que le compró a la madre, porque la madre, un juez le da la tutela de su hijo, ¿no? Le compra el derecho contra las obras de su hermano, por ser también Marcos, y su hermana se convierte de una empresaria arruinada a una millonaria. Esta es una fotografía de la época en la que él estaba ya completamente trastornado. Esta es otra con su hermana y esta es otra que después la colocaré en la fotografía. Porque antes de entrar en la tercera parte de la conferencia, voy a comentar un libro que está firmado por Nietzsche, que se titula Mi hermanito, que es un libro que aparece en 1951, que yo tengo este ejemplar con esa portada, y que ese libro firmado por Nietzsche está a disposición de los lectores de las bibliotecas de Castilla-La Mancha. Pero es un libro absolutamente apócrifo, falso. No lo escribió Nietzsche, lo escribió un falsificador norteamericano que se llama Samuel Roth, que cuenta en el libro una historia que es absolutamente mentira, ¿no? Los amores incestuosos de Roth. No le doy más tiempo a este libro. Pero es por aclarar que, como seguramente si buscáis libros de Nietzsche va a salir este no es de Nietzsche. Ahora vamos a ver esos tres puntos, cómo nos estructuramos psíquicamente, cómo nos volvemos locos y una consideración sobre el caso Nietzsche. ¿Cómo nos estructuramos psíquicamente? Y voy a tomar el ejemplo de un arquitecto que construye un edificio.
No es lo mismo construir un edificio de piedra que un edificio de adobe, que un edificio de madera. La materia con la que construimos nos marca el rumbo de lo que vamos a construir. ¿Y cuál es la materia? ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuál es la materia psíquica que todos compartimos? Porque hay otras cosas que no compartimos, la inteligencia, el color del pelo, la apariencia física. Eso hay diferencias radicales. No nos serviría. Bueno, vamos a construir en base a la inteligencia. Eso no puede estar repartida de manera desigual. ¿Qué es lo que nos hace iguales a todos? Y además nos tiene que hacer iguales desde el principio. Pues al principio nacemos y somos unos seres necesitados de ayuda. Estamos en un desamparo radical. Estamos en un desamparo radical, que es el desamparo ese de lo que nos hace humanos. Nos hace humanos eso. Nos hace como humanos el que no solamente estamos necesitados, sino que siempre hay alguien que nos ayuda. Porque si no hay alguien que nos ayude, no podríamos seguir viviendo. Tenemos ese desamparo que en alemán se dice Hilflosigkeit, pero me gusta más la palabra inglesa para indicar esto. Helplessness, que significa necesitado de ayuda. Pero no de una ayuda cualquiera, sino de alguien que nos ayude. Porque después vamos a establecer una relación especial con ese alguien. Con el alguien que nos presta esa acción específica, que es, por ejemplo, la de alimentarse. Lo que nos va a marcar, porque la materia prima de la que estamos todos hechos es ese desamparo emocional, que a veces con el tiempo aflora en momentos de crisis. Pero lo que después va a marcar una diferencia es qué actitud tenemos nosotros ante el hecho de depender de otro. Porque dependemos, si no tenemos un otro que nos ayude, no lo podemos. Esa actitud va a marcar un campo absolutamente diferente de estructura. Y podríamos decir que hay dos maneras de estructuras. Los que se estructuran en base a aceptar la dependencia del otro, y los que se estructuran rechazando el otro. Hay como dos bloques. En el segundo bloque, por empezar por el segundo, es cómo se estructuran los autistas. El autista es un ser tan necesitado como cualquier niño. Pero no se va a estructurar, no se va a construir psíquicamente en base a esto, a la aceptación de esa dependencia, sino a rechazar esa dependencia. Por eso los autistas tienen tanta dificultad a la hora de cuidar, o tanta dificultad, y hablo de los autistas de los que tenemos testimonio, que son los más leves, ¿no? Normalmente los Asperger, ¿no? Es un tipo de autismo, digamos, menos grave que otros, por ejemplo el síndrome de Rett, ¿no? Y voy a poner un ejemplo para ver cuál es la actitud de un niño. Es un niño, es un ejemplo hipotético, pero podría ser. Vamos a imaginarnos un niño autista que está, no pongamos, leyendo.
y la pelota se le cuela pues, a una parte alta de una librería. No va a pedir ayuda, no va a decir, hermano, súbeme a pedir eso, ¿no? Él va a utilizar a la mano como si fuese una banqueta, una escalera, y se va a subir encima de la mano, pero sin haber demandado, porque no se ha construido en base a aceptar o rechazar la dependencia de Dios. Eso no funciona. Es un ser necesitado de ayuda, un ser que puede ser hasta, en algunos casos, brillante, ¿no? Como en algunos casos de artistas, pero se construye mucho. El otro bloque son los que se estructuran en base a la aceptación de esa dependencia, ¿no? Dependencia de otro, ¿no? Y ahí clásicamente se ponía como dos bloques, ¿no? Los neuróticos y los psicóticos. Los neuróticos, pues están la histeria, la obsesión y la fobia. Porque en todos estos ámbitos, también en el autismo, también está presente la locura. No es patrimonio de uno solo, aunque normalmente se adjudica, sobre todo desde el punto de vista técnico, a la locura un diagnóstico, ¿no? Que es la psicosis, ¿no? Digamos que el psicótico es el prototipo del loco cuando la locura está en el resto de las estructuras clínicas, ¿no? ¿Cuál es la señal de locura, por ejemplo, de un neurótico obsesivo? Pues los ceremoniales interminables que hacen para evitarse cosas imaginarias. Tengo que tocar esto 47 veces, porque si no los toco 47, le puedo ocurrir una desgracia, no sé qué. Y sufren por eso. Y cuando van por el toque número 23, dicen que estamos en el 23, en el 21 y vuelven a empezar. O las fobias. Que la locura se manifiesta en un miedo absurdo, porque el miedo es un mecanismo de valoración, ¿no? Que lo vamos adquiriendo con el tiempo y nos acercamos nos alejamos, mejor dicho, de lo que nos puede producir un daño. No nos acercamos a un león porque le tenemos miedo. El miedo es un mecanismo de defensa, porque nos puede causar daño. Pero ¿qué pasa con los que tienen miedo a estar en un sitio como este? No pasa nada. Pero hay gente que no puede entrar en un sitio cerrado, o los que no pueden entrar a un espacio abierto. Tienen miedo a las arañas, miedo a la oscuridad, miedo a la luz. El miedo es la locura de los obsesivos y de los pocos. Y después está la histeria. La histeria, que es un término que está en desuso, ¿no? Pero bueno, la aplicación simple, que convierte el malestar psíquico en dolencia orgánica. Está la histeria, pero bueno, hay otros muchos ejemplos que no voy a parar a contar. Del lado de las psicosis, ¿qué hay? Hay tres tipos fundamentales de psicosis: la esquizofrenia, la paranoia y la psicosis maníaco-depresiva, que a mí me gusta más utilizar un término griego, aunque parece que por el griego es griego, melancolía. Melancolía es el predominio de lo que decían los griegos del humor negro. Estamos constituidos por 4 humores: la salud es el equilibrio de los humores, y el predominio del humor negro era lo que es la melancolía, lo que ahora diríamos una depresión. La salida de la locura no es la única salida que tiene el ser humano ante un conflicto.
Otra salida es el suicidio, ¿no? que Nietzsche tiene la tentación del suicidio, una tentación muy leve porque se le pasa, ¿no? Cuando le rechaza algo de la Salomé, piensa en el suicidio. El suicidio como salida. Otra salida es la locura. Y voy a poner dos ejemplos. Uno es Ángel Ganivet, que es un escritor español de finales del XIX, que se suicida en 1890, con 33 años. Se suicida, él es un escritor de prestigio que vive con pasión la independencia de las colonias británicas en América. A eso se mezcla el fracaso amoroso, la mujer, ¿no? Y está en una situación depresiva, y decide suicidarse y se suicida. Se suicida siendo cónsul en Riga y se suicida un 29 de noviembre, que en Riga pues, debía hacer en ese año, en 1898, un frío horroroso, pues se tira de un barco voces y no me puedo encontrar el camino, la salida del suicidio. Y por último, el caso Nietzsche. El caso Nietzsche. Estas consideraciones, hecho de carácter general, aplicadas a Nietzsche. Lo que nos sostiene en las dificultades de la vida, lo que nos hace humanos, es sentir que somos algo para alguien y que de esta forma conseguimos relacionarnos socialmente. La locura, y tengo aquí la frase, como dice Fernando Colina, es la soledad sin consuelo, sin compañía. No tener a nadie con quien compartir la soledad, ¿no? Ahí he puesto esa frase que escribí hace un par de semanas Fernando Colina en el norte de Castilla. Fernando Colina es un psiquiatra jubilado, ¿no? Dice, a veces me preguntan si puedo definir a un loco, ¿no? Y siempre me viene la misma respuesta: alguien condenado a la soledad. Nietzsche sufrió de una mala salud desde su época como soldado voluntario. Tenía problemas estomacales, vómitos y dolores de cabeza persistentes. Se automedicaba con calmantes y opiáceos que solo le sirvieron para cronificar sus dolencias. Antes de la salida de la locura, probó sin demasiada convicción la del suicidio tras la decepción del rechazo de su propuesta de matrimonio a Andrea Salomé. Nietzsche buscó la soledad. Necesitaba estar solo para crear, para escribir libros. Estuvo solo los 10 últimos años de su vida, de 1879 a 1889, como filósofo real. Necesitaba sentirse solo para construir su pensamiento y escribir libros. Y esto lo consiguió cuando dejó la universidad y rompió sus ataduras sociales. ¿Cuál fue el recorrido que hace, que le lleva a la locura y que finaliza con lo que nos dice en su último libro hace pocas semanas antes de colapsar psíquicamente? La soledad inmensa. Este recorrido de la soledad a la locura corre paralelo al desarrollo de su pensamiento y que nace desde el primer libro, El origen de la tragedia. Y lo vemos en el conjunto de su obra, que podemos dividir en dos partes, ¿no? La primera, que es una parte que con una frase de él diría que hace filosofía a martillazos, porque se dedica a machacar todo lo que había sido la filosofía anterior, fundamentalmente a Sócrates, a Platón, a Kant, a Schopenhauer, ¿no? Los machaca. Después hay una segunda que es de construcción de arte. Ya hemos visto la propuesta que nos hace en esas 4 ideas fundamentales de Nietzsche. Las filosofías anteriores,
las que él ha machacado, funcionaban como un consuelo frente a la vida. El consuelo de comprender la vida y llevarla a un mundo ideal, al mundo de las ideas. Ya hemos visto lo que nos propone anteriormente, lo que nos hace como propuesta. La muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno de Dios. Y al final de esto, él nos lo dice. Estoy en una inmensa soledad. A finales del verano del 88, de 1888, esa soledad existencial empieza a encontrar la salida de la locura que se manifiesta como delirio que no termina de consolidar. Ese delirio, lo hemos visto, se nos manifiesta de manera palmaria en el último de sus libros, en el Egeo. Y decía que iba a comentar esta fotografía con usted. Son cuatro palabras. Nietzsche, en esta fotografía, que fijaros, bueno, la diferencia que hay con esta, por ejemplo, ¿no? Que es una persona que no solo mira, sino que intuimos que nos tiene cosas que decir, ¿no? Bueno, pues en esta ve pero no mira, porque no tiene a nadie a quien mirar. Oye pero no escucha, porque no tiene a nadie a quien escuchar. Grita y aúlla pero no habla, porque ni tiene a nadie a quien hablar ni nada que decir. Está condenado a la soledad de la vida. Esto es todo. Aunque no hay mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta. Don Daniel, yo le rogaría, por favor, que nos sintetizara el pensamiento filosófico de esto, porque ahora en 3/4 no lo hemos sabido. ¿Tiene algo que ver con el nihilismo? ¿Algo? Con el nihilismo. ¿Con el Nihilismo. nihilismo. Pues yo creo que Nietzsche no era un nihilista, era todo lo contrario, era un vitalista. Él era una persona que amaba la vida y que rechazaba que hubiese otra vida que le despistase a uno de la vida de él. Yo no lo calificaría, no sé si, seguramente en algún libro de filosofía se le puede poner como nihilista, pero a mí me parece que era todo lo contrario, era un vitalista, quería vivir la vida sin el señuelo de que existe otra. Negaba tajantemente todo principio religioso, político, social. Bueno, fundamentalmente de los religiosos. Él hace una crítica sobre todo del cristianismo. El cristianismo que lo había mamado en su casa, ¿no? Y que con 16 años ya empieza a marcar distancias y en sus libros, sobre todo en los libros de la última etapa de su vida cuerda, pues es una constante. La crítica al cristianismo que dice que nos ha alejado de la vida real al poner el énfasis en la otra vida. Eso digamos que es la esencia del pensamiento y de la crítica de Nietzsche respecto de la religión. Podría definirse como un loco peligroso, ya que el anarquismo cogió sus ideas. Bueno, hay una biografía de él muy buena, de una autora noruega que tiene apellido francés, Suprido, que lo titula con una frase del último libro del Egeo: soy dinamita. Nietzsche es dinamita pura.
dinamita todo el pensamiento filosófico anterior, prácticamente todo el pensamiento anterior. Porque dice, es que los filósofos lo que hacen es que nos crean, la religión nos crea otra vida y los filósofos crean otra realidad, ¿no? La realidad de la metafísica, de las ideas, y se olvidan unos y otros de la vida real. Bueno, no solo no te oigo, sino que no te entiendo. Acércate por aquí porque es que... En la vida de mí se ve algunos rasgos, como por ejemplo la pérdida del padre, criarse en un ambiente con hermanas, con madres que seguramente es un poco artificial. Luego también veo que era una persona inmensamente creativa, hasta excesos absolutos, una persona con muchos colores, con mucho sufrimiento, con una lucha bestial por superarse de la voluntad de poder. Y veo un brote psicótico que no es tratado, que sostenido en el tiempo, creo yo que eso produce no es cansancio la palabra, sino que termina extenuado y termina pues en una cama postrado, ¿no? Sí, termina en una inmensa soledad. No. De todas formas, el brote lo tiene en el año 1889. El tratamiento de los brotes psicóticos, lo primero, la definición de brote psicótico en esa época, pues no estaba todavía perfilada del todo, ¿no? Y los tratamientos eran un tipo de calmantes que lo he puesto por aquí, opiáceos o otros que sí, pero que no tenían el arsenal farmacéutico que hay ahora para los tratamientos farmacológicos de los brotes psicóticos, ¿no? Y ese brote psicótico se cronifica y se convierte en una demencia invalidante. Se convierte prácticamente en un ser aullante que no hace nada más que gritar, aullar, bailar desnudo, y se le borra, digamos, la grandiosidad que ha sido casi de manera fulminante, ¿no? Tiene el brote en enero y prácticamente nunca más va a decir una frase correcta. ¿Cómo? Sí. Pero vitalista de esta vida, ¿no? De la vida, ¿no? Y crítico de los señuelos de otra vida, ¿no? ¿Hay algún escrito o escrito por algún lado que era un bebedor, con los opiáceos? No, bebedor no era. Él se automedicaba con opiáceos y se automedicaba mucho. Y cuando piensa en el suicidio, piensa en una sobredosis con opiáceos. Sí, que hay también un componente, ¿no te parece? Para un brote psicótico. Para un brote psicótico. Muchos factores, sí. Bueno, sí. El brote psicótico, yo he intentado no hacer tecnicismos y ya hablo del camino a la locura. He procurado no emplear tecnicismos psicopatológicos, ¿no? Y indicar lo fundamental, que es la posibilidad de la soledad a la locura, de la locura a la soledad, ¿no? El loco es el que está solo y no puede compartir su soledad con nadie. Los demás sí que la pueden compartir. Solamente yo quería apuntar que no sé, me da la impresión que está en una fase de su vida tan prolífica, tan creativa, es muy típico de una persona con un brote psicótico y, bueno, con lo que has dicho tú antes, un delirio, vamos, que lo veo muy relacionado con eso, y lo de la soledad no tiene nada que ver con una profunda depresión. ¿Con una?
desencanto o...? Bueno, es una soledad sin consuelo, la soledad de amor. Y es una soledad sin posibilidad de compañía, que es el delirio, es un intento de hacer un lazo, de crearse una entidad y hacer un lazo social y marcarse una tarea. Soy el salvador del mundo, ya tengo una tarea, ¿no? Pero en el caso de Nietzsche, el delirio no cuaja. No cuaja. Llevaba, pero he visto que me había pasado ya de tiempo, llevaba ejemplos de psicóticos que tienen un delirio construido, que se sostienen con ese delirio. Que yo pienso que el delirio de los psicóticos, mientras no sea autolesivo ni lesivo para los demás, lo mejor es mantenerlo. Que borrarlo, porque es las muletas que se ha construido el psicótico para intentar estar con el mundo aunque sea una casa. Bueno, hay otra pregunta. Pero eso del sacrificio, se me está ocurriendo el dicho ese que sarna con gusto no pica. No era una soledad que le besase, no, era una soledad que buscaba él y que la buscaba para poder escribir, ¿no? Y escribir el último año de su vida, que fue una actividad que yo antes he calificado de maníaca, una actividad sin freno, como ir a 200 por hora sin tener frenos en un coche. Así fue él el último año de su vida, pero los años anteriores la soledad fue productiva moderadamente, un libro por año. Es que el último año fueron 8 libros, fueron 5 libros, ¿no? Y fueron numerosísimas cartas, ¿no? Y fueron notas inmensas, 2 baúles llenos de notas, que después sirvieron para que la hermana reescribiese algún libro más de eso. La soledad de él no le pesaba, no fue un sacrificio. ¿Esas últimas notas fueron coherentes o sí? Sí, porque no fueron del último tiempo, ¿no? Fueron durante el último año. El que es el testimonio de su hundimiento psíquico es el libro ese, Exceomo, que si tienes interés y no lo has leído, lo puedes leer porque es un claro ejemplo de alguien que está empezando a tener un proceso de escritura. Desde la ignorancia, todos estos temas especializados, no soy médico tampoco, ¿verdad? Pero hay dos cosas que no sé cómo confundirlas, pero voy a intentar explicar. Ese es el no fundamento de evidencias en las élites que siempre han existido en Europa, y en los sitios, en toda Europa, por muchos fundamentos. Esta gente es para casa, el poder como el de Sepai, el World, muchos que han nombrado, son gente no usual. Y entonces, cuando estabas con toda la exposición, dices que estaba solo. Yo lo veo como una visión muy romántica. El pobrecito se quedó destinado a la soledad de sentir. Yo digo, y no será más sentido y todo, y con la enorme capacidad de esta persona en el momento que se desborda, se va a la porra, el cerebro fracasa, lo colapsa, y te vuelve loco, y te mueres, ¿verdad? Te vuelves solo, como que se queda carnítico, y no queda mudo, y esa mudez capaz de comunicarse, pues se vuelve loco, no, se puede de tristeza y tal, pero eso puede ser así, como yo digo. Bueno, yo no he pretendido dar una imagen de
digamos, de una persona a la que le pareciera este pobrecito Nietzsche que murió solo. No quiero hacer una valoración en ese sentido, sino simplemente, del mismo modo que aquí presento una fotografía, hacer un relato lo más objetivo posible de su recorrido, ¿no? En el que están los dos términos, la soledad, no de pobrecito solo, no. Primero tuvo una soledad productiva, que fue cuando escribió libros, y después tiene la soledad más tremenda cuando dice una soledad inmensa, ¿no? Una soledad sin posibilidad de compartir esa soledad. ¿Por qué no? Porque no refía. Bueno, sí, colapso. Colapso. Y tiene la salida de la locura, que es la soledad más radical. A mí me parece muy bien la frase que dice, la definición que nos da este escritor, Fernando Colina, de que el loco es aquella persona condenada a la soledad. Sí, los 11 últimos años escritos fue 11 años de locura, de soledad, de mudez. Gritaba una persona que había sido el más brillante de la gente de su época. La repetida la